presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, escuchábamos en el bloque anterior entonces todas las reflexiones y planteos que hace el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Se escucharon muchas cosas. Supongo que tendrán no solo comentarios, sino tal vez cuestionamientos. Arranco con vos, Miguel, ¿te parece que sos el que por ahí tiene más... Bien, sí, estaba pensando. En esto? Lamentablemente es un tema que no le interesa a nadie. Vos salís a hacer una encuesta y le preguntás a 10 personas si les interesa la rehabilitación en Uruguay y yo estoy seguro que 8 o 9 te contestan que no. Sí, pero espera, si la preguntás así... pero después mostrás un video de un chinga dentro de la cárcel que sigue ejerciendo y extorsionando a presos nuevos, o los ves con armas dentro de la cárcel y ponemos el grito en el cielo. O sea, que lo que pasa en la cárcel sí importa. Al común denominador de la gente lo que pasa dentro de la cárcel no le importa. Eso te lo puedo asegurar. ¿Aún cuando pasen cosas horribles? No, no le importa. No le importa. El tema es, que yo recién lo hablaba acá con los compañeros, es que, y lo pongo a modo de ejemplo, en Uruguay no hay cadena perpetua. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que todas estas personas que están en la cárcel, en algún momento van a salir. Y en algún momento van a estar con nosotros. A ver qué pasa con lo que firmaste, ¿no? En la Rañaga. En la sociedad. Efectivamente. Y un mensaje que dejo en realidad, que es lo que más me preocupa. El Estado tiene el control en el país. Ahora, hay un lugar donde más que nunca el Estado debería tener el control y es dentro de una cárcel. Entonces esto deja en evidencia de que hay centros penitenciarios en los que se trabaja muy bien, pero hay centros penitenciarios que lamentablemente son un desastre. Son un desastre. Porque que una persona haya sido detenida y se le haya comprobado que extorsionó durante meses a varias familias, que dejó pila de familias en la calle por extorsión y que vaya a un centro penitenciario y siga cometiendo el mismo delito, yo creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la autoridad. Bueno, y por eso, pero cuando mostrás ese video, cuando ese video circulaba por allí, no me digas que a la gente no le importa. No, no le importa. Victoria, no le importa. A la gente no le importa. A la gente lamentablemente no le importa. Y ahí se instala también el otro debate. Porque, por ejemplo, ayer hablábamos con la Rañaga y decíamos, bueno, tenemos que pensar seriamente en la rehabilitación. Pero por supuesto que hay que pensar seriamente en la rehabilitación. Por supuesto. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? No, el tema es que el orden por eso yo siempre digo, los delincuentes primero en la cárcel, primero tras la reja. La persona que mata, que roba, que viola, tras la reja. Después hablamos de la rehabilitación. Ahora bien, vos me podrás decir, bueno, pero no podemos dejar un tema de lado y enfocarnos en uno, sí, ¿no? Bueno, pero sin orden igual no es rehabilitación posible. Lo lógico sería atender a los dos por igual. Alfredo. Sí, yo estoy pensando, si nos agarran a 10 de nosotros y nos meten en una habitación de 4x4, 23 horas de 24 cada día. Si ahí no hay violencia, no hay agresión, no hay cualquier tipo de lío, es porque, no sé, es un milagro. ¿Tá? Y yo creo que lo que estamos viendo hoy en las cárceles, creo que Petit ya ha dicho varias veces y todos somos conscientes. Es decir, hay un hacinamiento y hay una falta de posibilidades de rehabilitación real. Vos tenés cárceles, 3.000 tipos en las condiciones que están viviendo, donde viven hacinados, sin actividad ninguna, sin enseñanza, primarios con delincuentes contumaces, ¿tá? Narcotraficantes re pesados con un arrebatador que tiene 19 años que nunca había hecho más que arrebatar algo. Es decir, bueno, pero ahí existe un centro de derivación donde justamente se clasifica de alguna manera. Sí, evidentemente yo creo que se clasifica mal. Yo creo que nosotros tenemos cárceles como Concar y como Libertad que siguen siendo escuela de delincuentes. Y por otro lado tenemos, y yo lo vuelvo a insistir con el tema, Punta Rieles, no la cárcel nueva, la cárcel que dirige Parodi, que tiene 600. Petit hablaba de 500 como máximo, ahí hay 600 presos, donde hay emprendimientos económicos por parte de los presos, donde hay estudio, donde hay actividad. Y ahí yo realmente no me entero de este tipo de problemas. Este tipo de problemas sucede en cárceles donde la gente está hacinada, sin actividades, todo mezclado, una cosa. Y no hay autoridad tampoco, yo creo que no hay autoridad. Y en esta otra, sin embargo, los resultados son de otra forma. Entonces, abramos un poco los ojos. Hay que hacer una revolución en el sistema carcelario, porque es hasta egoísta. Yo coincido con lo que dice Miguel. A la gente no le importa qué pasa en las cárceles. Pero ¿saben lo que? Piensen un poco en el nivel personal.
Si los tipos que están en la cárcel salen, porque todos salen tarde o temprano, y no son rehabilitados, el que puede sufrir las consecuencias de esa no rehabilitación es usted, nosotros, todos. Entonces, la rehabilitación es una cuestión que como sociedad la tenemos que encarar por el bien de todos, no solamente de los presos. Ahora, fíjate que cuando se habla de rehabilitación, es un concepto tan general que uno piensa más o menos por sentido común lo que implicaría, pero en algunos casos, más que una rehabilitación es como un renacimiento, porque si tú sabes cómo es la cárcel, pero lo sabe cualquiera, porque las imágenes las vio, y te vas a robar a una señora mayor, 40 pesos, y la golpeas y la matás, la rehabilitación no sé desde dónde te tiene que agarrar a vos para que no vuelvas a cometer un delito, porque si sabés que vas a ese infierno y lo haces igual, y no por hambre, y no por tu familia, y no... Entonces, ¿qué rehabilitación es en realidad la que estamos hablando? Que ¿no? Ahí me parece que está una de las claves cuando hablamos, por ejemplo, de la reinserción a la sociedad, ¿no? Llevémoslos a la cárcel para reinsertarlos. Y yo, desde una perspectiva de esquina nomás, no sociológica, digo que el término no debe ser reinsertar. El término para muchos es insertar. Es decir, que por primera vez estén en este asunto. Por lo tanto, la verdad que yo cada vez que escucho a Petit, me viene como una sensación contradictoria, ¿no? Porque por un lado, me gusta lo que dice el hombre, me gusta cómo lo explica, siento que además lo dice con vocación, con claridad, con entrega. ¿Y sabes cuál es la contracara de eso? Que siempre, a grosso modo, siempre siento que dice lo mismo. Es decir... Pero decía lo mismo García. Pero no. García, bueno, perdón. O sea, el comisionado parlamentario es una figura que habla divino. El tema es quién lo escucha. No, claro. Bueno, digamos también, porque si vamos a decir una cosa, digámosla toda, que el Uruguay no tenía antes esa figura y ahora la tiene y esa es una muy buena noticia. Pero en todo caso, él vieron que no hizo hincapié en el durante. En todo caso dijo, claro que el durante está mal, pero el antes está mal y el después está mal. Y lo dijo al pasar muy en el arranque. Y es una cosa que hay que decirla un día sí y otro también. Sí, pero el sistema carcelario, ¿se tiene que ocupar del antes, Alejandro? ¿Tan amplia tiene que ser su tarea? No. ¿O les pedimos...? No. La sociedad, nosotros. Porque después justamente ahí nos hacemos los distraídos y los sorprendidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué vino? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué están así? ¿Por qué están tan separados de los códigos? ¿Por qué han roto el contrato social? ¿Por qué nunca lo hicieron el contrato social? El contrato social no es algo que veían en la sangre ni en el ADN. Es una construcción personal, familiar, barrial, colectiva, republicana. Esto lo sabemos todos. Lo que pasa es que a veces, y mucho más cuando llegan las elecciones, nos hacemos los chanchos rengos. Digo una cosa, gane quien gane la próxima elección, esto se arregla con recursos, con dinero. Lo digo ya delante de todo el mundo. Yo sé a quién voy a votar la próxima elección. Aquel que me diga, que tenga los cojones de decir, esto lo arreglamos sacándole impuestos a las personas y destinando del presupuesto más dinero para el sistema carcelario. A ver si alguno se anima. Va a votar en blanco el compañero Camino, me parece, porque está complicado, ¿no? Me sumo a lo que decía en esta oportunidad, estoy de acuerdo con Miguel, que a la gente no le importa, pero me parece que lo más grave no es eso, porque creo que, hablando de la gente, hablamos de una opinión pública mayoritaria. Por supuesto que hay mucha gente que incluso desde el punto de vista voluntario está trabajando en el sistema carcelario. Pero me parece que hay algo más grave que eso. Siguiendo un poco la lógica de Alejandro, a los políticos no les interesa este tema, porque este tema no trae votos. Ayer lo conversábamos con Larrañaga varias veces y él admitía, sí, hay que hacer una reforma, pero si pusiera esa reforma dentro de las medidas para firmar, no firmaría nadie. Porque nadie tiene esa valentía de decir, señores, si esto no lo cambiamos, si no empezamos por los que ya tenemos, en vez de decir que el 95% de los delincuentes está libre porque no los agarramos y demás. Por eso, pero ¿qué hace con lo que ya tenemos? ¿Qué hace con el tatita preso que mata a su mujer en la visita? ¿Qué hace con ese delincuente? Pero si tú vas al informe 2017 al que el propio Petit hacía referencia, tenés un nivel de analfabetos que supera al 10%. Y ellos dicen, no me llegó la educación, recoge el informe. Yo no sé qué haces con el tatita, pero sí sé qué haces con un montón de muchachos, porque la mayoría son muchachos que no han cumplido ni 25 años, que no saben leer y escribir.
que están trabajando en algunos casos que ni siquiera reciben un dinerito por ese trabajo para que el día de mañana salgan y tengan que no salir a robar, porque lo que se les da es para el boleto, para llegar a algún lado, que ese lado en la mayoría de los casos ya no existe, porque su familia ya no está, o porque se han roto todos los lazos. ¿Y cómo será que a pesar de todo eso que está diciendo, igual, por 2 mangos, se exponen a ir a la cárcel? No es a pesar, Victoria, tal vez sea porque... Digo, vamos a poner esta circunstancia en contexto también, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien que lo único que sabe es delinquir y que la cárcel, el paso por la cárcel no le dio una sola herramienta a favor de construir, sino al revés, de especializarse en su delincuencia? Y no creo que sea un tema de porque van a salir, porque eso me suena como sociedad que habla bastante mal de nosotros, ¿no? Recién Fernanda me recordaba el artículo 26 de la Constitución, donde dice que las cárceles no son un lugar de tortura, de mortificación para las personas. Aunque estuviera la perpetua, que las personas tengan condiciones de vida dignas, no tiene que ver con el delito que hayan cometido, porque las cárceles no son un castigo. La falta de libertad. Después, para agregar al debate, algo que tal vez sirve para reflexionar un poco, es que cualquiera de nosotros puede terminar ahí. Por supuesto. Un segundo de distracción en la calle. Un segundo en un accidente. Si yo no termino ahí, no me preocupa. Preocupate, porque es parte de tu sociedad. Eso es lo que estamos construyendo. Nosotros queramos o apreciemos, ¿no? Pero Alejandro, salís a la calle, tenés un accidente, no te das cuenta, te distraes un segundo y vas con cara. No pongas tono como que si yo estuviera diciendo algo distinto. Estoy diciendo lo mismo que vos. O nosotros o alguien que nosotros queramos. No, claro. A propósito. Y además, porque a veces luce como una especie de horizonte tentador, ¿verdad? Como herramienta que arreglaría las cosas. Uy, si tuviéramos perpetua. Eso es falso, lo sabemos, porque en todo caso, si hubiese perpetua, es para determinados tipos de crímenes. Eso que ocurren una vez cada... Estos casos, los que un día sí y otro también nos preocupan, nos inquietan, ¿por qué no? Nos atormentan. Estos casos, aún con cadena perpetua, no aplicarían para eso. Hay que decirlo, porque si no, estamos diciendo una cosa y en realidad sabemos que la realidad es otra. Aunque no tengas a nadie querido allí o que no vayas a tener por cuestiones de probabilidad o lo que fuere, Petit habló de 30.000 niños que tienen a sus padres presos. El entorno familiar. Hay casi 50 niños que se están criando con sus madres en prisión. Yo creo que aunque sea por esos niños, nos tenemos que preocupar. Porque esos niños... Tenemos que ir redondeando, señores. Después los queremos meter en la cana. A ver, desde tribuna. Sí. Por eso me parece que no deberíamos generalizar. Me parece que es lo suficientemente dramática ya la situación como para que nosotros le agreguemos un drama que a veces la situación no lo tiene. Es decir, hay cuestiones específicas sobre las cuales trabajar. Por ejemplo, ¿son esos 30.000 niños? Bueno, trabajemos sobre esos 30.000 niños. ¿Es diferente la situación de un 17% de mujeres contra 93% de varones? Sí. Es diferente, entonces encarémosla de forma diferente. ¿Todos los políticos piensan igual y a nadie le importa? No, no es así. Porque mientras hay gente que está pensando justamente en el sistema carcelario, en tratando de rehabilitar a la gente y mostrando esas imágenes donde vos encontrás a un montón de mujeres en una habitación de 4x4 donde podrías estar vos como lo estás planteando, hay otros que están juntando firmas para meter más gente adentro. Entonces, ¿de qué cuernos estamos hablando? No somos todos iguales, no generalicemos. Hay gente que está trabajando para rehabilitar a la gente y hay otra gente que está tratando de buscar como única solución sacarse un problema y meterlo adentro de una habitación de 4x4. Y así es como nos vamos a llegar. Acá tiene que haber políticas de Estado, ponernos todos de acuerdo. Hay problemas que son específicos y mientras generalicemos no vamos a llegar a ningún lugar. ¿Alguien más? Sí, decir que a la gente no le preocupa lo que pase en la cárcel es generalizar mucho y podríamos decir a la gente, si hace una encuesta, no le interesan las políticas económicas que lleva un país. Lo que quiere es no pagar impuestos, alguna cosa más, como quiere que no lo roben, alguna cosa más. Hay mucha gente... Si bien hay en el entorno de los 10.000 presos, siempre más o menos, pues se puede decir que es una cifra permanente, pasan por las cárceles año tras año, salen de las cárceles, el entorno es más de 5.000 presos todos los años. La mayoría de los presos no van a estar nunca en cadena perpetua, porque el promedio de años que está una persona de la que está presa anda en 3 años. O sea, hay algunos que están 2, otros que están 4, pero la enorme mayoría es el periodo, la condena que tienen, tomando en cuenta además
todo lo que se puede reducir por estudio, por trabajo, que no son podrían salir más incluso. El tema es que no se dan las características, no se da el presupuesto para que eso pase. Desde el movimiento sindical particularmente, tanto el Zunca como el Sindicato Único de la Aguja, de la Vestimenta, se han hecho varios proyectos y se vienen desarrollando. Por nombrar de los dos principales, en el de cárcel de mujeres funciona un taller de la vestimenta donde las mujeres que están recluidas ahí hacen cursos de capacitación e incluso cuando salen algunas ya han entrado a trabajar en distintos lugares, se han rehabilitado. Entonces hay distintos mecanismos que se vienen haciendo, que se pueden mejorar, pero obviamente falta presupuesto. ¿Ligia? Sí, hablábamos de presupuesto. Alejandro mencionaba el tema del presupuesto para las cárceles. Les quiero contar que ya se está destinando presupuesto, pero lamentablemente no se está destinando para lo que realmente se debería destinar, porque de hecho se está comprometido el Estado uruguayo a pagar, y cito textual, una nota del diario La Juventud. Deberá pagar al consorcio privado que está construyendo la cárcel, que construyó la cárcel de Punta Rieles, 200 unidades indexadas por plaza por día, nada más y nada menos que por un periodo de 27 años y medio. Teniendo en cuenta que la cárcel está pensada para funcionar para 1.960 reclusos, el Estado entonces va a tener que pagarle a este consorcio privado más de 15.000 millones de pesos. Que, o casualidad, está financiado por el dinero de los trabajadores, porque República FAP compró las acciones de la bolsa. Entonces, imagínense, presupuesto hay, sí. ¿Pero de qué manera? Yo quiero que la plata de los trabajadores se vaya en una cárcel privada para que el que termine ganando sea ese consorcio privado que construye y que administra a esos presos, inclusive los usa como mano de obra. No, realmente no. Me parece que no tiene a veces mucho que ver con el presupuesto, sino en las políticas de Estado que destinan presupuesto mal a proyectos privados que nos terminan beneficiando a la rehabilitación y a la población en general. Bien. Se dijo bastante, ¿no? Sobre estos temas. En ese caso, a contramano de lo que se dice a nivel internacional, el propio comisionado lo ha dicho, donde en el mundo se apunta a modelos más pequeños, más segmentados. Nosotros construimos cárceles gestionadas por privados de 1.900 reclusos, que lo que hace es replicar después lo malo que sucede en otras partes. Y ojo que lo que dice la compañera es muy cierto, porque evoca el PPP, la participación público-privada. Pero cuidado, a ver quién se anima a decir todavía lo que está sugiriendo ella. No, está bien, no lo hagamos con privados, que la haga el Estado solo en la cárcel. A ver si alguien, algún partido se anima a decirlo. Eso sería otro capítulo, ¿no? El debatir si una cárcel tiene que ser en ese tipo de cuando ocurrió fue saludada por todos, ¿no? Pero bueno, o la no buena parte, no daría el tiempo. Pero sí puede ser otro día un punto interesante de debatir. De algún lado los recursos van a tener que salir. Señores, vamos a cambiar de tema. Hacemos una pausa. A ver si producción me... Sí, hacemos una pausa. Y cuando regresemos, bueno, está todo el tema de lo que pasa en Casaballe. Están pidiendo más diálogo con el gobierno. Hay medidas que se toman y que evidentemente tienen costos y costos altos, pero hay que tomarlas. Ya venimos.